Hola, mi nombre es Laura Páez. Soy médica neonatóloga de la nueva maternidad provincial Brigadier Bustos y formo parte de la comisión de RCP neonatal. En este capítulo vamos a desarrollar el tema intubación endotraqueal. Los contenidos de este capítulo son determinar las indicaciones de intubación endotraqueal, cómo realizar correctamente el procedimiento de intubación endotraqueal y cómo reconocer si ha sido efectivo. ¿Cuáles son las indicaciones del uso de la máscara laringia y cómo realizar dicho procedimiento? Y establecer la indicación y la técnica de utilización de la videolaringoscopía. Entrando en tema, vamos a ver cuáles son las indicaciones para la intubación endotraqueal. Por ejemplo, la falta de respuesta clínica luego de ventilación a presión positiva con máscara, la indicación de compresiones torácicas, el requerimiento de administración de adrenalina y situaciones especiales como la presencia de meconio, la hernia diafragmática congénita o la necesidad de suministrar surfactante. Entrando en tema, vamos a ver cuáles son las indicaciones para la intubación endotraqueal. Por ejemplo, la falta de respuesta clínica luego de ventilación a presión positiva con máscara, la indicación de compresiones torácicas, el requerimiento de administración de adrenalina y situaciones especiales como la presencia de meconio, la hernia diafragmática congénita o la necesidad de suministrar surfactante. Vamos a tener presentes qué materiales vamos a usar para tenerlos siempre preparados. Vamos a necesitar tubos endotraqueales acordes al paciente, laringoscopio, aspiración traqueal, cinta adhesiva impermeable y un estetoscopio neonatal. Vamos a ver el procedimiento de intubación. Recordar que la intubación es un procedimiento limpio, por lo tanto utilizar siempre guantes estériles. Tener la preparación previa del equipo que vamos a necesitar, tener todo a mano e interrogar sobre los antecedentes del paciente que vamos a atender. Seleccionar la rama y el tubo endotraqueal adecuado según el peso estimado o la edad gestacional del paciente. Recordar que en neonatología utilizamos ramas rectas. De acuerdo a la edad gestacional del paciente, en niños a término usamos la rama número 1, en pretérminos la rama número 0 y en pretérminos extremos la rama doble 0. En el cuadro podemos ver el tamaño de tubo endotraqueal que vamos a utilizar dependiendo del peso y la edad gestacional del paciente. Asimismo, cuál es la profundidad de inserción del tubo usando la regla del labio punta. Siempre antes de atender el paciente, recordar controlar el laringoscopio, estar atentos a que la rama se coloque bien, que tenga una buena calidad de luz clara, que no se apague en el procedimiento y que funcionen las pilas. Eso siempre debería haber alguien encargado de rutinariamente controlar. Asimismo, controlar la aspiración y los accesorios que vamos a utilizar. Vamos a recordar los reparos anatómicos que nos van a ayudar a hacer una buena intubación. En este esquema podemos ver los reparos anatómicos. Por un lado la epiglotis, que es como si fuera una tapita que va a tapar el ingreso a la glotis. Por otro lado la membrana tiroidea, el cartílago cricoideo, la glotis, que es la entrada hacia la vía aérea inferior, que está franqueada o delimitada por las cuerdas vocales, que son dos membranas que vamos a visualizar cuando querramos intubar, la tráquea, la carina, que es donde se bifurca la tráquea en los dos bronquios fuentes, derecho e izquierdo. En esta foto podemos observar los reparos anatómicos en vivo y en directo. Hacia arriba tenemos la epiglotis, ¿sí?, que es esa tapita que se ve hacia arriba.
En el medio, las cuerdas vocales, que son las dos membranas blancas que vemos a los costados, y en el medio un orificio de entrada que es la glotis. Bien hacia abajo vamos a encontrar otro orificio de entrada que no tiene las cuerdas vocales, por supuesto, y que es el esófago. Viendo todos estos reparos anatómicos podemos determinar dónde vamos a introducir el tubo endotraqueal. Vamos a iniciar con los pasos del procedimiento. El primer paso, lo primero que debemos hacer es posicionar perfectamente al recién nacido para que la intubación sea correcta y no se nos obstruya la vía aérea. La posición correcta es la posición de olfateo, que significa la punta de la nariz hacia arriba, apuntando hacia el techo. Acá podemos observar en la parte superior la posición correcta de olfateo con la nariz mirando hacia arriba, y en las dos imágenes de abajo las posiciones incorrectas, tanto porque el paciente está en flexión o en hiperextensión. Los siguientes pasos son aspirar secreciones en caso de ser necesario para despejar bien la vía aérea y tener una buena visibilidad. Sostener el laringoscopio con la mano izquierda ingresando por la comisura labial derecha hacia la línea media. Una vez que llegamos a la línea media vamos a guiar la rama a lo largo de la lengua hasta su base y vamos a levantar la rama del laringoscopio, siempre evitando un movimiento de palanca en el procedimiento. Cuando tenemos ya la visión, empezar a reconocer las estructuras anatómicas de referencia para poder guiarnos en dónde introducir el tubo endotraqueal. A continuación vamos a colocar la punta de la rama del laringoscopio en la valécula para levantar suavemente la epiglotis, que es el procedimiento que nos va a ayudar a encontrarnos con las glotis y a los costados con las cuerdas vocales. Cuando tengamos visualizada la glotis y las cuerdas vocales, pedirle al ayudante que nos alcance el tubo endotraqueal correspondiente, que todavía debe permanecer en su envoltorio. Acordémonos que tenemos que manejarnos con técnica estéril. Vamos a introducir el tubo por la comisura labial derecha y la vamos a deslizar hasta la glotis, viendo que ingrese por el orificio. Siempre seguir viendo hasta que estemos seguros que ingresa por las cuerdas vocales. Sostener el tubo endotraqueal contra el paladar duro y retirar suavemente el laringoscopio para luego proceder a la fijación. A continuación vamos a colocar la punta de la rama del laringoscopio en la valécula para levantar suavemente la epiglotis, que es el procedimiento que nos va a ayudar a encontrarnos con las glotis y a los costados con las cuerdas vocales. Cuando tengamos visualizada la glotis y las cuerdas vocales, pedirle al ayudante que nos alcance el tubo endotraqueal correspondiente, que todavía debe permanecer en su envoltorio. Acordémonos que tenemos que manejarnos con técnica estéril. Vamos a introducir el tubo por la comisura labial derecha y la vamos a deslizar hasta la glotis, viendo que ingrese por el orificio. Siempre seguir viendo hasta que estemos seguros que ingresa por las cuerdas vocales. Sostener el tubo endotraqueal contra el paladar duro y retirar suavemente el laringoscopio para luego proceder a la fijación. La intubación endotraqueal nos permite efectivizar la ventilación. Debe ser realizada por personal entrenado. Colocar al recién nacido en posición de olfateo. Sostener el laringoscopio con la mano izquierda. Ingresar por la comisura bucal del lado derecho. Una vez alcanzada la base de la lengua, levantar la hoja del laringoscopio para reconocer las cuerdas vocales en forma de V invertida. Limitar el tiempo a 30 segundos. La correcta intubación se evidencia por aumento de la frecuencia cardíaca, sonidos respiratorios en ambos campos pulmonares, movimientos del tórax en cada ventilación o a través de detectores de dióxido de carbono. ¿Cómo vamos a saber si el tubo endotraqueal está en posición correcta? Primero, porque vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca.
Vamos a poder auscultar sonidos respiratorios en ambos campos pulmonares. Vamos a tener movimientos simétricos del tórax en cada ventilación y el escape o la fuga de aire va a ser escasa o nula. Como signos adicionales para estar seguros que el tubo está en la posición correcta, podemos tener la visualización de vapor en el tubo durante la exhalación, movimientos torácicos en cada respiración. Luego podemos confirmar con radiografía de tórax si el tubo permanece en su lugar, sobre todo luego de haber terminado con la reanimación inicial. Por supuesto que es muy importante la visualización directa del tubo pasando entre las cuerdas vocales. En esta diapositiva mostramos dos métodos para determinar la profundidad de inserción del tubo. En la figura de arriba vemos la medida punta labio, que consiste en al peso del niño sumarle 6 centímetros y eso nos da la medida de profundidad de inserción en centímetros calculando desde el labio superior. Este método lleva la posibilidad de que el tubo esté introducido de más. Los bebitos que pesan menos de 750 gramos pueden requerir solamente de 6 centímetros de profundidad. Por otro lado, otro método es medir la longitud desde la base del tabique nasal al trago y a esa medición sumarle 1 centímetro. Este método suele ser un poco más exacto. Por último, estamos viendo radiografías de un tubo bien posicionado y un tubo demasiado introducido. ¿Cuál es el problema del tubo demasiado introducido? Que seguramente va a ir hacia el bronquio fuente derecho por una cuestión anatómica y entonces vamos a tener un pulmón derecho hiperinsuflado y un pulmón izquierdo que se puede atelectasiar. Recordemos que como parte del procedimiento de intubación y fijación del tubo endotraqueal vamos a necesitar otros materiales como por ejemplo sondas de distintos calibres, los conectores para la aspiración, tener a mano los elementos para ventilación a presión positiva, el oxímetro de pulso que es mandatorio, un estetoscopio para poder auscultar y determinar si los ruidos respiratorios son acordes. Por último, debemos recordar que el tiempo del procedimiento de la intubación no debe superar los 30 segundos. Si por alguna circunstancia no podemos intubar en esos 30 segundos, lo ideal es recuperar al paciente con ventilación a presión positiva con otro método y cuando el paciente está estabilizado con una saturometría estable, volver a intentarlo. Como un caso especial y bastante frecuente, podemos encontrarnos con algún recién nacido que haya tenido aspiración de meconio. Recordar que la aspiración del meconio es un factor de riesgo perinatal que requiere la presencia de al menos un miembro del equipo de reanimación capacitado para intubación y reanimación. Actualmente no se recomienda la intubación y la aspiración de rutina en los pacientes vigorosos y no vigorosos. Solamente en caso de tener la tráquea obstruida, la aspiración puede ser eficaz. Debemos sospechar que hemos tenido una falla en la intubación, que el tubo no está ubicado correctamente o que se salió del lugar si tenemos una bradicardia sostenida a pesar de estar haciendo adecuadamente la ventilación a presión positiva, si no escuchamos ruidos respiratorios. Recordar que si los ruidos respiratorios son asimétricos debemos considerar que el tubo esté demasiado introducido o que haya alguna otra patología pulmonar. También nos marca falla de intubación correcta en la falta de mejoría de la saturación de oxígeno, que veamos que el abdomen comienza a distenderse, que tengamos ruidos audibles en el estómago, que no tengamos movimientos simétricos en el tórax o que no visualicemos correctamente la columna de aire en el tubo endotraqueal. Como consecuencias de la falla de intubación podemos encontrar episodios de hipoxemia, bradicardia, neumotórax, contusiones en la vía aérea superior, perforación traqueal e infecciones.
Puede ocurrir que luego de haber intubado correctamente al paciente tengamos un deterioro súbito post-intubación. ¿En qué pensamos entonces? Recordemos la palabra DONE, donde la D es de desplazamiento del tubo endotraqueal, la O de obstrucción del tubo endotraqueal, la N de neumotórax y la E de equipo defectuoso. Todas estas son las causas por las cuales un paciente bien intubado que había empezado respondiendo en primera medida, luego tiene un deterioro súbito. Debemos controlar estas 4 situaciones y actuar en consecuencia. A modo de ejemplo, aquí tenemos la radiografía de un paciente que había sido intubado correctamente, que había respondido en forma adecuada, con mejoría de la saturometría de la frecuencia cardíaca, con ruidos audibles, y que súbitamente se deteriora. En este caso fue un neumotórax, como podemos apreciar en el pulmón derecho. Vamos a hablar también de la máscara laríngea. La máscara laríngea es un dispositivo para administrar ventilación a presión positiva en caso de fallar la máscara facial o que no sea posible la intubación. Tiene como una gran ventaja que es de fácil inserción. Como desventaja, solamente lo podemos utilizar en recién nacidos mayores a 2000 gramos o una edad gestacional mayor a 34 semanas, porque el tamaño más pequeño que viene es el número 1, que es el único que podemos usar en recién nacidos. Recordar siempre que el volumen máximo de inflado es de 4 milímetros. ¿Cuándo es beneficioso su uso? Por ejemplo, si contamos con pacientitos con patologías congénitas de la boca, los labios o el paladar, cuando tenemos una mala visualización de la laringe, cuando el paciente tiene algún síndrome congénito que provoque micrognatia o una macroglosia, cuando la ventilación a presión positiva es inefectiva e incluso cuando el operador que está realizando las maniobras de reanimación no puede intubar o no sepa hacerlo. ¿Qué limitaciones vamos a encontrar en su utilización? Por ejemplo, si necesitamos hacer ventilaciones que requieran presiones mayores a 20 centímetros de agua, en recién nacidos muy pequeños, por lo que habíamos hablado que el tamaño más chico que tenemos es el número 1 y que sirve para niños mayores de 2000 gramos o 34 semanas, en el caso de que necesitemos hacer compresiones torácicas o que debamos administrar alguna medicación endotraqueal como por ejemplo el surfactante o la adrenalina. En esta imagen podemos ver las distintas partes de la máscara laríngea. Por un lado, hacia arriba tenemos el conector que mide 15 milímetros y que puede conectarse a la mayoría de los respiradores u otros mecanismos para ventilación. Vemos el tubo de la vía aérea y abajo la mascarilla en sí, que tiene un balón del cual sale una válvula para inflar el balón. ¿Cómo realizar la colocación? Bueno, en primer término, tener en cuenta que es una técnica limpia, por lo tanto debemos usar guantes estériles. No necesitamos ni laringoscopio ni sedación. Vamos a colocar al recién nacido en posición de olfateo, recordemos, nariz hacia arriba, sin hiperextensión ni flexión. La mandíbula la vamos a bajar, vamos a lubricar la superficie posterior de la máscara laríngea. Vamos a ir introduciendo la máscara laríngea con el dedo índice de la mano hábil, usando como guía el paladar duro. Siempre insertar el dispositivo suavemente hasta sentir una ligera resistencia. Siempre vamos a introducir y retirar con el balón desinflado, eso recordarlo por favor. Como opción podemos colocar una sonda gástrica. En la posición correcta, su parte superior descansa detrás de la base de la lengua y la punta ocupa la zona de la hipofaringe. A pesar de que esté bien colocada, podemos escuchar llanto, no asustarse por eso. La máscara laríngea es un dispositivo de la vía aérea para administrar ventilación a presión positiva.
Nos permite efectivizar la ventilación cuando la intubación es dificultosa. Está diseñada para adaptarse sobre la laringe y bloquear el ingreso del aire al esófago. Colocar al recién nacido en posición de olfateo. Controlar previamente que la máscara laringea no presente desgarros o pérdidas. Tomar la máscara laringea como una lapicera con el dedo índice como guía por la línea media del paladar, apoyando la parte plana de la máscara sobre el paladar duro. Deslizarla sobrepasando la lengua hasta sentir una resistencia. Insuflar el balón con 4 mililitros de aire y fijarla. El recién nacido puede respirar espontáneamente a través de este dispositivo, por lo tanto, se podrá escuchar llanto. Vamos a retirar la máscara laringea cuando la condición clínica del paciente así nos lo indique, sobre todo en pacientes que ya tienen respiraciones espontáneas y efectivas. Previo a retirar, vamos a aspirar las secreciones de la boca y las fauces, no olvidar que debemos desinflar el balón y aspirar el estómago. El uso de la máscara laringea no suele tener complicaciones, son muy raras, pero dentro de estas podemos encontrar un traumatismo de la vía aérea superior, la distensión gástrica o edema lingual, lesión de la mucosa faríngea o de la epiglotis. En este caso vamos a hablar un poco de videolaringoscopía. Es un nuevo instrumento que tenemos actualmente para mejorar la intubación endotraqueal de los pacientes. Lo usamos sobre todo en casos de síndrome genético o malformación craneofacial o cuando tenemos la sospecha de una vía aérea dificultosa. Vienen diferentes tipos. El óptico facilita la visualización de las vías aéreas superiores, tienen mejor inspección de la vía aérea superior al tener un ángulo de mejor visión. Por lo tanto, mejora la visualización de la glotis, expone bien las cuerdas vocales. Habitualmente tienen 2 canales. Estos 2 canales consisten primero en un canal para colocar el tubo endotraqueal y el otro tiene los componentes ópticos que vamos a necesitar para visualizar la vía aérea. Finaliza en un lente distal que es el que va a visualizar la glotis, las estructuras circundantes y la punta del tubo endotraqueal mientras lo estamos introduciendo. En la versión neonatal vamos a utilizar el tamaño 0, que es para tubos endotraqueales entre 2,5 y 3,5 milímetros. En este nuevo instrumental se recomienda entrenamiento porque es un dispositivo avanzado que tiene algunas diferencias en la visualización, por lo tanto se recomienda entrenamiento frecuente.